Comparte este material si crees que constituye un aporte. ¿A quién no le gustaría estar de picnic en un soleado y aromático prado ahora mismo, oyendo el apacible trinar de unos polluelos en el ramaje encima y el susurro refrescante de un arroyo vecino, o aún en el mismo sitio o en otro más ad hoc a nuestra idiosincrasia, leyendo un libro, viendo una película, subiendo un monte, corriendo a toda velocidad en motocicleta o paseándose expectante en el aeropuerto a puertas de realizar ese viaje de ensueño? Hay tantas posibilidades, o quizá alguno se conformaría con deleitarse con su alimento o música favorita. Lo que más se quiera, imaginemos lo que podemos hacerlo ahora mismo con plena libertad, exento de cualquier obligación o atadura social, hasta el hartazgo. Friedrich Nietzsche decía que todo lo sublime se mueve con pies ligeros. Un mortal de este siglo, por contra, podría rebatirnos diciendo que nada de aquello puede ser tenido por productivo. Muy bien. Entonces supongamos que lo que más placer nos reporta es componer canciones, construir puentes, diseñar videojuegos de aventura o cocinarle a nuestros seres queridos. Nuevamente, supongamos que podemos consagrarnos a esto ilimitadamente, hoy y lo que resta de nuestras vidas. Oh no, otro reparo puede escucharse. Nos dicen esta vez que si así fuera se produciría un caos terrible, que habría desabastecimiento y delincuencia a niveles insostenibles, entre otras inconmensurables desgracias. Pero sobre todo no sería posible el progreso en nuestra sociedad. El progreso. A esto queríamos llegar. Cuando hablamos de progreso y de productividad sociales, ¿a qué nos referimos concretamente? Cuando decimos hoy tenemos mejor salud, hoy vivimos más, hoy podemos ducharnos con agua caliente, hoy podemos comunicarnos sin necesidad de apersonarnos. ¿Y qué me dices de los otros dispositivos portátiles? Sí, basta, es suficiente. Ninguna de estas cosas negamos, si el problema no ha sido jamás la tecnología ni la ciencia. Más bien, la cuestión está en el destino que damos a estos habilitadores humanos en última instancia. Tampoco podemos ser tan simplistas y reducir el progreso a avances desperdigados aquí y allá, a tratarlo parcialmente como se ha expuesto. Alguien podría sostener, hoy vivimos mejor que el rey Luis XIV, pero resulta que este también lo hacía mejor que Pedro Picapiedra, supuestamente, y que lo que importa no es tanto los posibilitadores como el hecho de que estos sobren en favor de nuestra plenitud en cada época. Luis XIV concentraba en su mano todo el poder de Francia, o al menos la mayoría, tanto era que mandó construir el lujoso Palacio de Versalles. Nosotros estamos atiborrados de pequeñas tecnologías que obviamente no existían antes, pero ¿podemos captarnos del poder absoluto del Rey Sol? Júzguese a cada humano según las posibilidades de su época, damas y caballeros. Entonces, ¿qué entender por progreso? La respuesta subyace a la de la contrapregunta: ¿qué busca cada uno en la vida? ¿Qué sino la felicidad? Bueno, podría objetar alguno, pero ¿eso no sería ser hedonista? Y entonces sucederá que este individuo quiere ser más feliz todavía porque pretende trabajar duro bajo la creencia de que a largo plazo aventajará al hedonista. Sin embargo, ¿lo aventaja efectivamente? Esto es otro de los dilemas del pensamiento. ¿Cómo medimos la felicidad? ¿De verdad la felicidad vital es más grande cuando deviene acumuladamente? Y no se puede ser feliz haciendo lo que uno quiera. ¿Qué hay del artista cuando no está bajo la presión de su público? Como sea, entendamos para estos efectos la felicidad como la eudaimonia de Aristóteles, es decir, como una plenitud de nuestro espíritu, de tal forma que frente a cada paso que damos en nuestras vidas no querríamos, desde lo más hondo de nuestras conciencias, haber dado luego otro diferente. Así, llamaremos productivo igualmente a la condición por la que cada cual ejerce su libertad en pos de ello. Luego, habiendo hecho estas definiciones, ¿somos nosotros productivos? ¿Es la sociedad productiva? Y más difícil aún sería responder si se camina en esta dirección, es decir, si la sociedad o nosotros somos progresivos. Sabemos sobremanera que este planteamiento es odioso, por cuanto nos invita a replantearnos existencialmente, a corroborar qué tan bien lo está haciendo cada cual. Por lo mismo, en este minuto la mayoría de nosotros podría estar obrando lo que el psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2002, ha tenido a bien denominar sesgo autoservicio, una tendencia a justificar nuestro proceder con la primera excusa suficiente que acalle nuestra indiscreta conciencia, alterando la percepción que tenemos de nosotros mismos de un modo conveniente pero engañoso. Si así es, lo mejor será suspender el juicio para un momento de mayor templanza y centrarnos por fin en el objeto de este vídeo, el misterioso Angelus Novus. Este dibujo fue realizado por el pintor suizo Paul Klee en 1920 y adquirido por el filósofo Walter Benjamin un año más tarde. Walter Benjamin fue un prolífico pensador alemán del periodo de las dos guerras mundiales.
Dígase lo que se quiera sobre la influencia de esto y de su pensamiento político en su apreciación del dibujo, pero si somos lo suficientemente desprejuiciados, pensadores justos, sabiendo que nadie puede ser absolutamente malo en su manera de ver las cosas, podemos encontrarnos con cuestiones que valen para todos indiscriminadamente. Y justamente la del Angelus Novus, que Benjamin trata en su tesis sobre el concepto de historia y que se le conoce mejor bajo el nombre de Apología del Ángel de la Historia, es una que vale para todos nosotros. Dice el filósofo: una pintura de Paul Klee titulada Angelus Novus muestra un ángel que parece como si de pronto fuera a apartarse de algo que está contemplando con fuerza. Sus ojos miran fijamente, su boca está abierta, sus alas extendidas. Así es como uno imagina al ángel de la historia. Su cara está vuelta hacia el pasado. Allí donde percibimos una cadena de acontecimientos, él solo ve una catástrofe que sigue amontonando restos y lanzándolos delante de sus pies. Al ángel le gustaría quedarse, despertar a los muertos y recomponer todo lo que ha sido roto, pero una tormenta del paraíso empuja sus alas hacia atrás con tal violencia que no puede cerrarlas. La tormenta impulsa al ángel hacia el futuro, al que da su espalda irresistiblemente, mientras la pila de restos y escombros crece por el cielo tras él. Esta tormenta es lo que llamamos progreso. Aquí hay dos interpretaciones posibles. La más inmediata, la de Benjamin, reza que el proceso civilizatorio se lleva a cabo bajo una insoslayable lógica de dominación destructiva, donde cada reificación supone una demonización del orden anterior y su posterior olvido. Es decir, seríamos hijos de la devastación. Pensemos en los españoles y el arrasamiento de las culturas que conquistaron. ¿Por qué tenemos hoy que invertir ineficientes esfuerzos, por ejemplo, para redescubrir la manera en que conocían los astros, los aztecas y los mayas? Pensemos también en aquel célebre sínodo del terror católico donde el Papa Formoso y su legado fueron demonizados de un modo absoluto por su sucesor, su santidad Bonifacio VI. Pensemos más recientemente en el derrumbe del Tercer Reich alemán y la censura de la literatura nazi y más tarde en la caída del muro de Berlín. ¿De veras se cree que un vicio puede arrancarse por la fuerza? Solo podrá dormírsele, porque la erradicación depende de cuánto un corazón se convenza de la inconveniencia de algo. ¿Tan precario es el poder de la educación? Por la razón o la fuerza, he ahí el lema de todas las latitudes y eras, o mejor sea decir, por nuestra razón o la fuerza. La otra interpretación tiene un carácter más avanzado cuando se desprende de la primera, fundándose el progreso en una guerra permanente por la imposición de las opiniones de quien quiera. Entonces podemos decir que la razón, el vehículo que hace posible el progreso, adquiere un carácter instrumental, vale decir, se emplea maquiavélicamente para que cada cual se entregue a su tentativa de dominación sobre nosotros, como si unas bestias cualesquiera fuésemos. Con lo anterior, el progreso entendido como un proceso deliberado de incremento de la felicidad humana no es tal. En otras palabras, si puede hablarse de progreso, este ha sido indeliberado, ha acaecido por fortuna, no porque lo hayamos planeado. Y así, si los hombres quisiéramos verdaderamente la paz, si la antepusiéramos ante todo, la tendríamos sin lugar a dudas, pero aparentemente preferimos hacer la guerra, bien porque está en nosotros, bien por un error de nuestra percepción que nos hace creer que la satisfacción es mayor avasallando el parecer de los demás y entronizando el nuestro, en lugar de vivir en armonía con aquellos y deducir un parecer superior que nos convenza a todos por igual. Una tercera interpretación que modifica la de Benjamin sería que hemos construido un ordenamiento social que ha calado tan hondo en nuestra identidad cultural que no admite casi discusión sobre su forma. Es decir, como el Dr. Frankenstein, esclavos nos hemos vuelto de nuestra propia invención, asumiendo que tienen que haber jerarcas siempre y que solo los más aptos o maquiavélicos pueden ascender, quedando el resto a merced de ellos. No es posible una colaboración de todas las razones. Se asume que la razón máxima es la que se da en la reificación del más maquiavélico en cada época. Pensemos en el tiempo que pasamos en nuestros trabajos y asimismo en el tiempo que ahora pasan nuestros hijos recluidos en sus escuelas para dejarnos trabajar. Pensemos también en lo que hacemos. ¿Nuestros oficios tienen la forma que idealmente habríamos dado al uso de nuestros raciocinios? Lo que hacemos cada día, ahí está depositado realmente todo el poder de nuestro espíritu, de nuestros talentos infantiles. Canta aquel que quiere cantar, baila aquel cuya esencia es el baile. Un programador al que le place programar, programa lo que quiere, por ejemplo videojuegos, o tiene que dar forma a tediosos asientos contables en la empresa financiera que le otorga el sustento. En conclusión,
lo más apropiado pareciera ser la interpretación de la productividad personal y el progreso civilizatorio no como un hacer las cosas porque nuestros padres se las han hecho así, por un sentido del deber que es irracional si se piensa a dónde avanza, sino como una medida en que cada cual explota a concho toda la potencia de su espíritu. Finalmente, cuando llegue el día en que toda la burocracia social pueda automatizarse en la sociedad robótica, aún seguiremos sacrificando nuestras fuerzas y años forjando nuevos medios para mantenernos ocupados, o nos abocaremos, acaso por primera vez en nuestra historia, al ejercicio y descubrimiento de nuevos estadios de felicidad, porque si ello es lo que importa más, ¿no es así? El carpe diem en lugar de un envejecimiento como medio de goce en nuestras postrimerías. Ya no habría excusa para no hacerlo, a menos que alguien, ambicionando otra clase de bienes, quiera poner a su servicio no solo el capital robótico, sino también el humano otra vez, creyendo potenciar de esta forma sus posibilidades, aunque nunca podrá corroborarlo, porque no dejaría que los demás moderaran su forma de ver las cosas, o, fingiendo que los escucha, en realidad en su conciencia no desearía otra cosa que empeñarse en sus caprichos.